Hola, hola, mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Qué tal? Aquí tu amiga Jenny de Soltareo. ¿Qué tal, mi gente linda, mi gente hermosa? Más que agradecida por tu presencia, por tus hermosas energías. Muy contenta, muy feliz por todas las cosas que están sucediendo, por cómo se están desenvolviendo las energías, por cómo las cosas se están desempeñando, por cómo todo está tomando un acelerón. Te lo dije que si marzo fue fuerte, que abril no nos iba a decepcionar y no lo está haciendo. Estos días últimos de abril van a tomar un acelerón, pero fuerte, fuerte, fuerte. Pues vamos a por esas energías, vamos a por ello, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a tocar un tema hoy bastante potente, bastante fuerte. Si te has dado cuenta, he venido tocando en estos días pasados unos temas bastante particulares con un tipo de energías. He estado hablando sobre unas herramientas particulares. No en vano, mi gente, ninguna ha sido en vano. Nada de los temas que tocamos en el canal son en vano. ¿No te has dado cuenta que María Corina ha venido hablando que Venezuela, Suramérica, pero punto, Venezuela se va a convertir en el punto energético de Venezuela? Yo te lo he venido diciendo, te lo ratifico y te lo voy a seguir ratificando. Esta mujer sabe cosas. Esta mujer sabe de energías, sabe de movimientos energéticos. Es una mujer muy preparada. Es una mujer que sabe de energías. Ella, aparte de todo lo que maneja, de todos los estudios que tiene, de toda la preparación que tiene académica, ella es una mujer muy, muy bien preparada en el tema de energías, en el tema de la luz. Ella es una mujer que está en misión, de eso lo hemos hablado. Ella está en misión, ella sabe a lo que ha venido a este plano. Ella sabe y lo dice, ella no lo esconde, no lo oculta, ella lo dice a cuatro vientos como el que está en misión, que su misión es liberar a Venezuela y lo está haciendo. Mi gente bella, mi gente hermosa, en este canal no hemos ocultado en ningún momento que hablamos sobre herramientas, que hablamos sobre temas en particulares, que nos gusta hablar sobre herramientas de luz, siempre, siempre en la luz. Hoy vamos a hablar un punto importantísimo que tenemos que manejar, tenemos que saber, porque para noticias, para telediarios, para enterarnos de cómo están las cosas, como darle un botón a un canal X de YouTube, pues ya nos enteramos de cómo están. Mi gente bella, mi gente hermosa, tenemos que enterarnos de las herramientas, tenemos que enterarnos de la tierra que nos ha visto parir, de la tierra que nos ha visto abrir los ojos, de ese terruño al que hemos elegido nacer, que se llama Venezuela. Mi gente bella, mi gente hermosa, les digo algo, en el corazón del Amazonas, en el corazón del Amazonas venezolano se ha armado un coloso que desafía la lógica total de la geología. Es el Cerro Autana, mi gente, el Cerro Autana. Para la ciencia tradicional es completamente un enigma, es un misterio que solo a través de las energías se puede codificar. Mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a hablar un poco hoy sobre eso y el papel tan importante que hoy, en este preciso instante, en estos precisos tiempos, está desempeñando esa gran energía sobre nuestra nación. Todo el desempeño energético y el cómo nosotros, sus hijos, podemos ayudar a esta energía a manifestarse, podemos ayudar a que esta energía se expanda, tome fortaleza, tome fuerza y poder ayudar a nuestra nación a liberarse cada día más rápido, cada vez más rápido. Mi gente bella, mi gente hermosa, voy a sacar 3 cartas del alma. Tenemos aquí el equilibrio y la entrega. Empezando la lectura, has visto cómo he estado manejando las cartas y en el fondo de la baraja tenemos aquí también el tercer chakra. Mi gente bella, mi gente hermosa, el Cerro Autana, un completo, pero un completo misterio que la ciencia no es que no pueda, no quiere hablarnos ni le interesa explicarnos. Un tepuy de cuarcita esculpido por millones de años de erosión. Una simple roca.
mi gente. Pero para los Piaroas, mi gente, para nuestros Piaroas, los guardianes originales de esta tierra, la historia es muy diferente. Y mira las cartas que han salido. 37, 12, 39, 3. Ya te voy a hablar de esto. Tómate un cafecito si te quedas, porque esto es importante escucharlo. Son cartas de geometría sagrada y es importante entender lo que está sucediendo a nivel energético en Venezuela para poder comprender lo que nos viene, mi gente, lo que está sucediendo ahora, para poder entender e hilar lo que nos va, lo que nos viene, mi gente bella, mi gente hermosa. Lo que nos viene, porque es muy importante saber dónde estamos. Estamos ahora precisamente en el tercer chakra, mi gente. Estamos con la energía del plexo solar y esta energía es importante que la conectemos todos y cada uno de nosotros para que nos demos cuenta de quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser para poder establecer un rumbo hacia nuestras metas, enfocados, todos empujando el mismo barco, todos hacia el mismo norte. Esa es la idea. Mi gente bella, te hablo, pueblo Piaroa, guardianes originales de esta tierra. Esta gente ha sufrido muchísimo, pero no han bajado nunca, jamás la guardia. La historia es muy, muy importante entenderla, comprenderla, saberla y saber que no se ha perdido. Ellos la han transmitido. Memorias ancestrales, mitos sagrados. El Autana no es una montaña. Ellos afirman que es el Wahari Kuwei, sí señores, el árbol de la vida que contenía todos los frutos, es decir, el alma. El árbol de la vida, el alma que contenía todos los frutos del mundo y que fue talado desde tiempos muy antiguos, según historias de ellos mismos de la antigüedad, dejando únicamente su tronco cortado. Nos han enseñado a sonreír ante estos mitos, a llamarlos leyendas primitivas, pero ¿y si los primitivos somos nosotros? ¿Y si la historia oficial es una venda en los ojos que nos han puesto? ¿Recuerdan programas pasados que hemos estado hablando sobre y si lo que nos han contado no es real? Que averigüemos, que nos encarguemos de averiguar, de investigar, de cuestionarnos. Los Piaroas nos han descrito exactamente el evento geológico cósmico real. Fíjate algo, la energía del alma activa en nuestra conexión con la parte de nosotros que está más cerca de los reinos superiores, de lo divino, de lo real, de lo que se conecta con nuestras capas superiores, con lo que realmente estamos conectados. Y esto está despertando ahora mismo en Venezuela, mi gente bella. Esto nos está llamando directamente al equilibrio, a mantener ese equilibrio, a sentir esa chispa original, ese llamado original, esa unificación, ese somos todos. Es muy importante que ya no repitamos ese discurso antiguo, decadente, eso añejo, eso de que ya, esas palabras de separación. Es momento de unirnos, de unificarnos, de vibrar alto, de unificar la frecuencia de activación. Venezuela no es solo petróleo, mi gente bella. Venezuela no es solo petróleo. Venezuela somos tú, somos yo, somos todos uno y cada uno de nosotros. Y si mal no recuerdo, que yo mala memoria no tengo, yo sé que tú tampoco, María Corina en sus discursos muchas veces lo ha ratificado y lo ha dicho en sus discursos internacionalmente, lo ha dicho en muchas partes del mundo. Venezuela no solo es petróleo y Venezuela va a ser hot económico no solo a nivel mundial en Sudamérica, y Venezuela va a brillar no solo por ese líquido espeso que parte de bendiciones, ha traído muchas bendiciones a Venezuela, pero también muchas desgracias. Venezuela también va a retomar su equilibrio, no solo por el petróleo, que vuelvo y repito, no solo ha traído bendiciones a Venezuela, sino también ha traído bastante desequilibrio. Y ella lo sabe, ella lo tiene en su plan de negocio, lo tiene en su corazón, en su alma, y bastante que lo ha recomendado. Ella en las capas del subsuelo de Venezuela yacen muchísimos
muchísimos minerales, muchísimas riquezas, que ahora creo que, estoy segurísima, en programas de marzo, hablando sobre Venezuela, se comentó que muchos minerales, tierras raras, minerales preciosos van a empezar a surgir del subsuelo venezolano, dejando en tercera y hasta en cuarta parte lo que es el petróleo en Venezuela. Una vez se instaure el equilibrio en lo que es la libertad y la liberación de Venezuela, el petróleo ya no va a ser la primera fuente de riqueza dentro del país. Vamos a abrir los ojos, vamos a abrir lo que son los registros para entender todo esto, porque yo sé que no es sencillo. A través de geometría sagrada se abren muchísimos vórtices para poder transmitir energías y comunicación, porque no es igual hablar con tarot que hablar con geometría sagrada. Se requiere muchísima apertura de alma, son muchos vórtices a la vez. Es mucha energía de entrega, es mucha energía de interpretación, y tenemos que estar muy atentos a las muchas señales que este mes de abril nos va a estar dejando, mi gente. No solamente es el tema de las elecciones, que es muy importante también entender, no solamente si se hacen las elecciones, si se aceleran, es el tema de lo que eso conlleva, mi gente, todo lo que eso conlleva, todo lo que va a conllevar el proceso electoral dentro de Venezuela, todo lo que va a conllevar el proceso del acomodo de las personas que van a ser elegidas y los cargos que van a ser asignados. Mi gente bella, mi gente hermosa, vienen momentos de mucha responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, viene mucha entrega, mucho momento de vigilia, de estar atentos, de estar pendientes, mucha energía de ayudar, de colaborar, de entregar, de control, de ceder, de fluir, de aprender y comprender, de dar lo mejor de nosotros. El momento de entregar lo que realmente hemos venido a dar, de demostrar lo que realmente hemos estado dispuestos, hemos dicho que estamos dispuestos a ofrecer. Es muy importante porque esas energías vienen directamente de lo que vienen siendo esos tocones, esos restos que han quedado de esos árboles de silicio que han sido talados desde los Ollantaytambo y de todo esto. Son como unos colosos, unos titanes, que se creían que se habían talado al 100%, que esas energías se habían extirpado completamente en esas antigüedades, pero no, muchos restos han quedado, muchos minerales han quedado allí, muchos corazones latientes en esas tierras sagradas, y están despertando colosalmente para ayudar y apoyar a Venezuela. Mi gente bella, mi gente hermosa, voy a sacar unas cartas más acá. Porque es importantísimo. Siento que hay mensajes que no son poca cosa para nosotros. Es importante directamente. Y esto está todo en el corazón de la selva amazónica, directamente recorriendo las aguas, filtradas por las aguas del río Orinoco, directamente corriendo por las aguas del río Caroní, gente bella. Todas las aguas internas, todo lo que son las corrientes fluviales, todo lo que son las aguas internas de Venezuela. Mi gente, vienen momentos muy bonitos para Venezuela. Sí, señor. Mira, sale la ternura. Fíjate que no cabe momento de lo que es la naturaleza, ¿no? Lo que es el amor divino, el amor de la energía y la ternura, ¿no? Que activa la capacidad de cubrir y abrazar lo que son a sus hijos. A sus hijos, mi gente bella. Vámonos allá. Ok, libertad. La energía de libertad refuerza nuestro sentido de posibilidad y potencial ilimitado, expresión sin trabas y explorar la agudeza, la gentileza y el cuidado. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, tenemos una energía muy fuerte en este momento. La primera frecuencia que llega así, por vórtice entre el alma, el equilibrio, el éter y la entrega, tenemos nada más y nada menos que geometría sagrada pura y dura, mi gente bella. Sí, literalmente energía de árboles gigantes. No eran de madera, eran inmensas antenas de cuarzo, fractales de silicio que conectaban las frecuencias, mi gente. Árboles de silicio que conectaban las frecuencias de la tierra
con el cosmos. El Autana es el vestigio petrificado, la base de uno de esos majestuosos transmisores originales. Toda la vida estaba conectada a través de él. Toda la vida estaba conectada a través de él. Esta geometría nos habla de una desconexión que hubo abrupta. La geometría sagrada nos muestra que hubo un evento, una fractura, un corte, una interferencia que cortó esa antena, densificó el mundo, densificó nuestro mundo, bajando su vibración. Quienes dominaron esta realidad no querían que estuviéramos conectados a esa fuente de energía libre e infinita. Instalaron el velo, una ilusión, lo que antes era un árbol, lo que antes era una conexión limpia, una conexión bonita, una conexión ilimitada, una conexión sana, de luz, cristal. Con el tiempo se solidificó, se volvió piedra, roca. En este momento hay mucha luz entrando, mi gente, mucha luz entrando. Vamos a aprovechar momentos de... Los que conocen la Autana saben que está atravesando, que hay muchas cuevas que lo atraviesan, que hay horizontes de cuarzo puro. La ciencia no se lo explica, cómo se formaron a esa altura. Esta formación se formaron, esto nos revela que esas cuevas no son caprichos ni del viento, no son canales vacíos, ahí no fluía nada, ahí simplemente era savia electromagnética de este gigantesco árbol, sí, mi gente, en Venezuela, resonancia, pura resonancia, tierra bendita, tierra sagrada. Y esa energía, mi gente, Venezuela es un nodo. Ese nodo no está muerto, solo está dormido. Y ese cuarzo guarda memoria. La frecuencia de esa tierra original sigue viva y latiendo en el interior de ese escudo milenario. Esperando, mi gente, esperando por nosotros, esperando porque nosotros subamos la frecuencia y tomemos nuestra libertad. Mi gente, esto es muy bonito, esto es muy lindo y no en vano siempre se ha dicho que Venezuela es tierra de gracia. Tierra de gracia. Venezuela resguarda en su geografía uno de los hardware espirituales más antiguos del universo. ¡Wow! El perdón. La energía del perdón fortalece nuestra capacidad para dejar ir los sentimientos y emociones no deseados. Mi gente, han intentado que miremos nuestra tierra solo con ojos de escasez o conflicto, olvidando la inmensa tecnología espiritual que pisamos a diario, que recorre nuestras venas. Mi gente, la próxima vez que veas una imagen de la Autana, no veas solo una montaña, ve el árbol de la vida. Recuerda que si esa geometría sigue intacta en la tierra, en el código, en los ríos, en las aguas, en el salto ángel, también sigue intacto en el ADN, en tu propio ADN. Solo necesita tu resonancia para activarse, para despertar. Busca más allá de la historia oficial. Mi gente, si esta lectura despierta algo en ti, si sientes que una pieza en ti del rompecabezas hace clic en tu interior, déjamelo saber en los comentarios. Porque de verdad que hay mucha sincronización, hay muchos eventos que ahora mismo, mira, fíjate algo, en el fondo de la baraja se queda el número 10, que es la rueda de la fortuna, la energía de la autenticidad, la energía que refuerza la elección de ser genuinos, veraces, en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto con los demás como nosotros mismos. Mi gente bella, no solo lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela no es una casualidad, es causalidad. El hecho de que María Corina esté allí, el hecho de que ella esté en este momento presente, haciendo lo que está haciendo, que haya llegado hasta donde haya llegado, que esté pasando las cosas que haya pasado, y que siga haciendo lo que está haciendo, que los eventos se estén dando como se están dando en este momento preciso.
Mi gente, si ustedes no ven milagro en todo esto, perdóname, pero yo sí veo una secuencia de milagros increíble. Aquí hay una cadena de milagros, uno tras otro, uno tras otro. Yo creo que minuto tras minuto son milagros tras milagros, mi gente bella. Esto no hay más nada sino que agradecer tras agradecimiento tras agradecimiento. Es una belleza. La tierra que nos vio nacer en sí es un milagro ya. Bendiciones tras bendiciones. Este mes de abril, de este día de hoy es 20. Estos 10 días que quedan del mes de abril, pues van a suceder cosas muy, muy, muy sorprendentes para nosotros. Gracias, Padre, ser creador, porque creador de la divinidad, del bien, porque de verdad que es increíble. Mi gente bella, mi gente hermosa, te leo en los comentarios. Vamos a seguir conectados, vamos a seguir usando las herramientas del bien y para el bien, como siempre. Wow, yo estoy erizada. Y bendigamos para el bien siempre nuestro ADN y nuestra evolución, y a seguir vibrando alto. Fuerte beso, fuerte abrazo y siempre adelante, mi gente bella. Hasta la próxima.